Bueno, buenas tardes oficialmente. Bienvenidos de nuevo a la segunda clase del curso. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que se conoce como tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de esto y qué influencia tienen los datos sobre estas, ¿no? Bueno, Eh, a modo de repaso de lo que habíamos visto el martes pasado, bueno, habíamos visto que los datos por sí solos no representan, o mejor dicho, no nos brindan información alguna, ¿no? Que es necesario conceptualizar estos, contextualizarlos, categorizarlos, para que así podamos obtener de ellos información, ¿no? Una vez que hemos procesado estos datos, bueno, obtenemos información y la información, a medida que vayamos poniéndola en práctica y con ello adquiriendo experiencia, nos brinda conocimiento, ¿no? Entonces, prácticamente esta vendría a ser el proceso que llevan a cabo los datos hasta llegar a ser conocimiento. Bueno, para que todo eso pueda ser llevado a cabo es necesario de recursos y herramientas, ¿no? Entonces es ahí donde entran las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Podríamos definir estas como un conjunto de herramientas y programas que prácticamente lo que hacen es procesar, transmitir y compartir lo que es la información, ¿no? Estamos hablando ya de datos procesados que se han vuelto información. Bueno, las tecnologías de información y comunicaciones prácticamente trabajan con la información, transmitiéndola, ¿no? Y de alguna forma necesitamos ciertos programas para poder, estamos hablando de programas informáticos, ¿no? Para poder procesar toda esta información. Entonces, podremos también pensar esas tecnologías, a partir de ahora vamos a llamarle TIC, para no estar volviendo a pronunciar todo el nombre, ¿no? Que es medianamente largo. Bueno, las TIC también nos han brindado un cambio en el paradigma en cómo consumimos la información, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué áreas? En las áreas de las relaciones sociales, ¿no? En esto entran las redes sociales, también en el área de comercio, en el área de las finanzas y en el área de entretenimiento, ¿no? Entonces, podemos pensar estas TIC en primer lugar como comercio electrónico, ¿no? Forma parte de las TIC. Como bien dijimos, comunidades virtuales, redes sociales, foros, mensajería es instantánea, ¿no? Mediante WhatsApp, por ejemplo, y correo electrónico. Entonces, todas estas que mencionamos, y hay muchas más, ¿no? Se podría decir que toda aplicación que tiene la capacidad de procesar información, obtener información, está dentro de las TIC. Forma parte de una tecnología de información y comunicación, ¿no? Bueno, es bastante interesante que gracias a la TIC se han transformado muchas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, lo que vendría a ser la prensa escrita, el radio y la televisión. Hoy en día eh, la mayoría nos informamos por redes, ¿no? Por Twitter o siguiendo algún perfil de Instagram que se dedique a noticias, es como nos informamos, ¿no? No sé si alguien queda todavía que por ahí compra el periódico una vez a la semana o algunas veces a la semana, pero bueno, generalmente creería yo que la mayoría de nosotros nos informamos mediante el celular, ¿no? Accediendo a internet, accediendo a las redes sociales. Entonces todo esto forma parte de las TIC, ¿no? También
Como habíamos mencionado anteriormente, el hecho del entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar Flow, ¿no? Netflix, Spotify, que bueno, son formas de consumir información que nosotros tenemos, que también vinieron a revolucionar, ¿no? Lo que vendría a ser la industria de la música, por ejemplo, en el caso de Spotify, ¿no? No sé si ustedes alguna vez compraron cassette. Creo que por ahí me sacan la ficha de la edad, pero bueno, yo tuve toda esa experiencia de comprar el cassette, no sé, del último grupo, de la última banda de rock. Y bueno, ahora no es necesario eso, ¿no? Sí, Anaí, ¿tenías alguna pregunta? ¿O era No, no. sintiendo lo del cassette? Perfecto, no hay problema. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características que tienen estas TIC, ¿no? O estas tecnologías. Y como características podemos hablar el hecho de que son abarcadoras, ¿no? Prácticamente hoy en día están involucradas en la mayor o en la mayoría de las actividades que realizamos, ¿no? En el trabajo, en el entretenimiento, en la vida cotidiana. También tienen la capacidad de transformar. Bueno, ¿qué es lo que transforman? Transforman los procesos de adquisición de conocimientos, ¿no? Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de las plataformas virtuales de enseñanza, ¿no? Como por ejemplo Coursera. Bueno, y en sí mismo el aula virtual de codo a codo vendría a formar parte de esto, ¿no? Son formas que hoy en día tienen el propósito de transmitir conocimiento, ¿no? Que la gente aprenda diversas cosas sin necesidad de moverse a algún lugar determinado, ¿no? Entonces, en este sentido es que transforman, ¿no? Bueno, otra característica bastante llamativa acá es el tema de la flexibilidad, ¿no? Eh, el tema de la flexibilidad lo podemos asociar de cómo, dependiendo del dispositivo del cual nosotros utilicemos para acceder a la información, es como se nos brinda, ¿no? Por ejemplo, si ustedes piensan a los inicios de Internet, cuando no habían smartphone, las páginas web estaban diseñadas directamente para ser leídas por un navegador, ¿no? Cumplían con ciertos estándares para que el navegador la pudiera leer y desplegar la información en cuestión. Hoy en día, no sé si ustedes habrán escuchado lo de Mobile First, en donde es una tendencia de diseño donde tanto aplicaciones como páginas web se hacen pensando primero en el teléfono, ¿no? Y luego se adaptan estas al navegador. Entonces, la flexibilidad que presentan esas tecnologías va asociado a eso, ¿no? También, no sé si han escuchado el término de responsive o responsividad, en lo cual una página web se adapta al dispositivo en el cual se está visualizando, ¿no? Entonces, esto podríamos verlo como flexibilidad. El tema de la interconexión también es algo a resaltar, ¿no? Ya que permite crear nuevas posibilidades de comunicación y, bueno, el que dos tipos de servicios diferentes puedan lograr comunicarse, ¿no? Me refiero a eso, por ejemplo, el hecho de que hoy, el ejemplo más cotidiano es el home banking, ¿no? Podemos acceder a todo el estado de nuestra cuenta del banco a través de una aplicación, ¿no? Entonces, todo el sistema del banco de alguna forma, por decirlo así, se comunica, ¿no? A través del navegador para que nosotros podamos acceder a hacer transacciones mediante eso. Bueno, dentro de los tipos de esta tecnología habíamos hablado de algunos de ellos, las redes sociales, ¿no? También podríamos mencionar terminales y equipos, entiéndase por terminales y equipos, lo que vendría a ser las computadoras portátiles, la computadora de escritorio, tablets, smartphone, que ya lo dijimos, ¿no? Dispositivos de audio, video, televisores, consolas, bueno, todo aquel dispositivo que sea capaz de procesar información, consumirla y al mismo tiempo generar información, se considera dentro de estas tecnologías, ¿no? Uno de estos ejemplos, como habíamos mencionado, era el del correo electrónico, el servicio de la nube, ¿no?
la educación a distancia, que hablamos también de las plataformas, la banca electrónica que recién comentamos. Bueno, ¿qué ventajas tienen estas tecnologías, no? Vamos a hablar sobre las ventajas y después vamos a discutir un poco de desventajas o ciertas dificultades que presentan, ¿no? Por ejemplo, dentro de ventajas podemos mencionar la accesibilidad, es decir, prácticamente podemos disponer en cualquier dispositivo, por ejemplo, de un sitio web, ¿no? A esto se refiere. Porque después vamos a tocar el tema de que si realmente son accesibles para todas las personas, ¿no? Y vamos a ver que lastimosamente no es así. También amplía la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se podría decir que con estar conectados a internet, bueno, podemos tener contacto con personas al otro lado del mundo, ¿no? Familiares, amigos, etc. Algo bastante curioso acá, o mejor dicho llamativo, es la falta que facilita la capacitación, ¿no? ¿En qué sentido la facilita? Bueno, en el hecho de que los usuarios de estas tecnologías también pueden acceder a diferentes manuales de uso, a la misma documentación del software, ¿no? Cuando se genera una aplicación, un software, se genera documentación, la ayuda. Cuando, por ejemplo, ustedes van a la ayuda de un dispositivo o de una aplicación, prácticamente vendría a ser una forma de capacitación, ¿no? De capacitar al usuario para el mismo uso de ellas. También reduce brechas. Bueno, hablamos acá de brechas generacionales, ¿no? Sí, hoy en día creo que independientemente de la generación que seamos, podemos fácilmente aprender a hacer uso de ellas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de dificultades y ventajas. Y una desventaja es la abundancia, ¿no?, que hay de información. Bueno, ¿por qué es una desventaja? Capaz de alguien diría, bueno, no, para mí es una ventaja. Bueno, es una ventaja cuando esta abundancia está asociada con desorganización, ¿no? O sea, cuando no hay un estándar en cuanto a cómo se ordena la información, bueno, se genera desorden y además podría llegar a fomentar lo que son información que no sea compatible, ¿no? Que uno consulte cierta fuente, esta fuente dé por verdadero cierto hecho y hay otra fuente que lo dé por falso. Entonces empezamos a decir, bueno, realmente hay abundancia de información, pero si se le asocia a desorganización podría llegar a constituir un problema, ¿no? Lógicamente después está el criterio personal y está el hecho de contrastar con otras fuentes de información para poder tomar algo como verdadero o falso, ¿no? Es una fuente de distracción, ¿no? Eso creo que todos lo hemos experimentado. El hecho de cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales, ¿no? Me incluyo, consumo redes sociales y siento que, bueno, a veces el tiempo que le dedico es, habría que medirlo para tener una cantidad, ¿no?, de cuántas horas al día se le está dedicando. El tema de la seguridad también es un tema bastante complicado, porque prácticamente ahora todos nuestros datos circulan en la red, ¿no? Entonces, esto hace que personas malintencionadas, ¿no?, atacantes, los adquieran para poder realizar cierto tipo de fechorías, por nombrarlo así, ¿no? Suplantación de identidad, bueno, acceso a información financiera, ¿no?, también. Entonces, esta vendría a ser, creo yo, una desventaja que va creciendo más, el tema de la seguridad. Bueno, en cuanto a dificultades, podemos ver el tema de la desigualdad, ¿no? Y acá venimos en cuanto al acceso a la tecnología, ¿no? A partir de las personas, no
igualitario, ¿no? Creo que factores como vendría a ser la pobreza o la falta de políticas adecuadas entorpecen el acceso de la sociedad a estas tecnologías, ¿no? Bueno, en América Latina esto es bastante dominante, ¿no? No digamos en otros continentes también. Entonces, esto vendría a ser como una dificultad a la cual estaría bueno que el día de mañana se pudiese llegar a solventar de alguna forma o disminuir, ¿no? Igualmente es un tema de amplio debate, ¿no? Entonces, habíamos visto el tema de la exposición también, es una dificultad que presenta. Es decir, entre más uno se expone, o más se expone, mejor dicho, su información personal, está relacionado con la seguridad, ¿no? Más riesgos tienen de que ésta sea utilizado de una forma poco decorosa, ¿no? O de malintencionada también. Entonces, la exposición en redes sociales es bastante complejo, hay bastantes artículos que hablan al respecto y bueno, no es algo menor. El tema que uno lo tiende a normalizar, ¿no? Lo utiliza tanto y capaz la mínima cosa que hace siente la necesidad de ir y publicar al mundo lo que está haciendo, ¿no? Lógicamente eso tiene sus riesgos, ¿no? Bueno, el tema de la infraestructura también, ¿no? Vendría a ser una dificultad. Países en vías de desarrollo también, el no contar con la infraestructura adecuada entorpece también el acceso a estas tecnologías. Bueno, hablando de las tecnologías, ¿no? De la información de la comunicación, podemos encontrar el Internet, que realmente fue un cambio bastante revolucionario, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el Internet de forma sencilla, ¿no? Sin entrar a explicaciones que están fuera de alcance de este curso. Bueno, el Internet lo podemos pensar como una relación entre dos partes, una parte cliente y una parte servidor. El cliente vendríamos a ser nosotros, o fulanito sentado en un navegador, ¿no? O sentado frente a un navegador, a un computador que tenga acceso a un navegador o a un teléfono. Y el cliente lo que realiza es una petición, ¿no? Es decir, solicita información a un servidor, ¿no? El servidor web bueno, hay diferentes tipos de servidores, hay servidores de archivos, servidores de seguridad, bueno, en fin, un servidor es una computadora a la cual está dedicada a de alguna forma almacenar, por ejemplo, en el caso de un servidor web, almacenar páginas web, y cada vez que nosotros necesitamos acceder a esa página web, nos envía una respuesta, ¿no? Es decir, nosotros como usuarios hacemos una petición al servidor, el servidor valida la petición que estamos realizando. Por ejemplo, nosotros estamos en el navegador y entramos a google.com, ¿no? Entonces, esa petición se remite al servidor de Google y si ese servidor valida que esa petición está bien, que nosotros estamos pidiéndola de la forma adecuada, nos devuelve la página de Google, en la cual nosotros podemos realizar búsqueda, ¿no? un motor de búsqueda. Entonces, básicamente esta vendría a ser la relación, ¿no? La relación de un cliente de un lado, un servidor en el otro. El cliente realiza peticiones y el servidor entrega esa información al cliente, ¿no? Envía una respuesta. Acá podemos ver el tipo de dispositivos con el cual podemos acceder a Internet, ¿no? Entonces vemos nuevamente el camino. El dispositivo, el cliente realiza una petición a través de Internet. Esta petición viaja al servidor y el servidor envía una respuesta, la cual utiliza de nuevo Internet para poder llegar al cliente que realizó la petición, ¿no? Esto vendría a ser un esquema
¿no? De cómo funciona esto. Acá en el medio, en el proceso de comunicación de un dispositivo a otro, si por ejemplo en el proceso de comunicación entre un celular y el servidor, es necesario hacer uso de un protocolo, ¿no? Podríamos pensar un protocolo como un conjunto de normas, las cuales son necesarias para que la comunicación se pueda llevar a cabo, ¿no? Sí, podríamos pensarlo también si nosotros intentamos hablar con una persona que no habla el mismo idioma que nosotros, ¿no? Entonces, si no establecemos un idioma en común, va a ser muy difícil el hecho de poder comunicarnos. Entonces, esto vendría a ser un protocolo. En informática, el protocolo que se utiliza para poder navegar en Internet y poder obtener páginas web, para poder visualizar páginas web, es el protocolo HTTP. No sé si lo habían escuchado anteriormente. Y básicamente es un protocolo de transferencia de hipertexto que lo que establece es cómo se va a comunicar el servidor con el navegador web. Bueno, ahondando un poquito más en esto de acá, ¿no? Ya que estamos hablando del navegador web y de las páginas web, podemos separar en dos grandes áreas, ya sea una página web o una aplicación, ¿no? No es necesario que sea una página web nada más. Una aplicación también puede ser. Y estas dos áreas son el frontend y el backend, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir cada una de ellas, ¿no? Básicamente el frontend vendría a ser la parte visual, la parte que interactúa con el usuario, y lo podríamos definir como la parte estética de una página web o de una aplicación, ¿no? El conjunto de botones, las imágenes que circulan, los diferentes, el menú de navegación, ¿no? Todo eso vendría a ser parte del frontend. Para llevar a cabo el frontend se utiliza, ¿no? HTML, que vendría a ser una forma para diseñar páginas web. No quiero decir lenguaje, ¿no? Porque acá se entra en la discusión si HTML es un lenguaje de programación. Simplemente es, por decirlo así, es un conjunto de etiquetas que nosotros utilizamos para definir una página web. Al igual que CSS, este que tenemos acá al medio, también se utiliza para darle estilos a la página web, ¿no? Para brindarles color, cierto tipo de disposición de los elementos que conforman la página. Y finalmente, como lenguaje propiamente dicho, lenguaje de programación, tenemos a JavaScript, que es un lenguaje que se utiliza tanto en ambos lados, tanto en el lado de frontend como de backend. Hoy por en día es bastante popular. Y bueno, con este lenguaje lo que programamos es diferentes funcionalidades, como pueden ser animaciones, ¿no? Dentro de la página. Y bueno, brinda la capacidad de volver páginas web dinámicas. Del lado de backend encontramos lo que es el servidor, y junto con el servidor trabajan base de datos, ¿no? La base de datos podemos pensar como un contenedor en donde la información se almacena. Por ejemplo, cuando ustedes se crean un usuario para una aplicación, tanto el usuario como la contraseña elegida se almacena en un lugar, ¿no? Se almacena en una base de datos, y cada vez que uno va a hacer login, se contrasta la información que uno ingresa con la que se tiene en la base de datos, y si son iguales, nos permite el acceso, ¿no? Entonces, esto ocurre, todas estas validaciones ocurren del lado del backend, ¿no? Asimismo, programar una página web para que realice una determinada acción. Por ejemplo, si tenemos un formulario, cuando nosotros le damos enviar a los datos, el proceso que se realiza internamente, que no es visible para nosotros, está dentro del backend, ¿no?
cómo la información después va a parar a una base de datos. Dentro de los lenguajes utilizados para backend podemos hablar de PHP, el cual poco a poco va disminuyendo el uso, ¿no? Por no decir va quedando en desuso. Tenemos SQL, ¿no? Con diferentes aplicaciones o diferentes gestores de base de datos. SQL es un lenguaje que está pensado para bases de datos. Lo vamos a ver más adelante, ya que vamos a hacer uso de él justamente para crear base de datos, hacer consultas a la base de datos. Y también de este lado, como lo había dicho anteriormente, está JavaScript también. JavaScript tiene esa versatilidad de poder ser utilizado en ambos lados, ¿no? Bueno, acá preguntan el término frontend si se utiliza solo cuando se trata de programación web. No, no necesariamente, ¿no? Podrías tener una aplicación de escritorio o una aplicación en el celular y también utiliza, ¿no? Tiene una parte de frontend que es toda la parte que interactúa con el usuario de la aplicación, ¿no? Bueno, esto por un lado. Luego volvemos un poco más a lo que es cómo nos comunicamos, ¿no? Con un servidor web. Bueno, imaginemos acá que somos nosotros sentados frente a un navegador web o frente a un computador y digitamos una dirección web determinada, ¿no? Por ejemplo, seguimos utilizando google.com. Entonces, primero, para poder acceder a un servidor web, el cual está en una localidad remota, si puede estar en otra ciudad, en otro país, en otro continente, necesitamos un proveedor de servicios de internet, ¿no? Que es este de acá. El proveedor de servicios de internet, por ejemplo acá en Argentina puede ser Fibertel o lo que es ahora Personal, ¿no? Movistar, Telecentro, y bueno, andan circulando un par más. Entonces, todas las compañías que nos brindan el hecho de poder acceder a internet vendría a ser un Internet Service Provider o un proveedor de servicios de internet, ¿no? Entonces, cuando nosotros tecleamos la dirección web de un sitio, de alguna forma tenemos que traducir esa dirección a un número, porque entre dispositivos se comunican, o mejor dicho, entre dispositivos conectados a una red, se comunican a través de este protocolo que está acá, que es el protocolo TCP/IP, ¿no? Al igual como teníamos el protocolo HTTP para páginas web, el protocolo de comunicación entre dispositivos en una red es el protocolo TCP/IP. Entonces, este número que nosotros vemos acá, ¿no? Que es un número que está compuesto por 4 bloques, se podría decir. Cada bloque puede ir desde 0 hasta 255. Se conoce como IP. IP es una dirección la cual se le asigna a cada dispositivo que está conectado a internet o a una red, ¿no? No necesariamente a internet, pero digamos está conectado a internet, entonces todo dispositivo que tiene una conexión a internet tiene asignada una dirección IP. Además, cada página web tiene asociada la dirección IP del dispositivo en el cual está alojada, ¿no? En el servidor. Entonces, cada vez que nosotros hacemos la petición de una página web, esta petición va al proveedor de servicio de internet y el proveedor de servicio de internet tiene que consultar un directorio, llamemos el DNS server, que es un servidor de dominios de internet. Y este servidor de dominios de internet lo que tiene es, por cada sitio web, tiene la dirección IP asignada. Entonces, automáticamente cuando nosotros hacemos la petición de una página web, mediante letras, internamente se devuelve la dirección IP, se devuelve un número como este de acá, y esa dirección IP es la que está asociada
al lugar o al servidor en el cual está alojada la página web. Una vez nosotros llegamos al servidor, por decirlo de alguna forma, ¿no? La petición llega al servidor, este nos devuelve la información, la cual vuelve de nuevo por el proveedor de servicios de Internet, ¿no? Entonces, esto de acá, el DNS server o el servidor de dominios de Internet, lo podemos pensar como un directorio telefónico, ¿no? O una agenda de direcciones. En donde, bueno, por ejemplo, nosotros accedemos a Outlook, ¿no? A nuestro correo electrónico, no sé. Bueno, la dirección IP asociada a ese sitio web, quien nos las brinda es el servidor este de acá, el servidor de dominios. Una vez obtenida esa dirección IP, viajamos al servidor, la petición viaja al servidor y el servidor la devuelve junto con todos los datos pedidos, ¿no? A través del Internet o del servicio de proveedor de Internet. No sé si esta parte para alguien que lo ve por primera vez se entendió. Porque por ahí al inicio cuesta un poco poderlo visualizar, ¿no? Bien, bueno, perfecto. Si no, cualquier cosa ustedes saben que podemos volver, ¿no? Bueno, esto es básicamente a grandes rasgos, ¿no? Más adelante, si ustedes se ponen a ver un poco más, lo cual creo que no sería necesario, pero si la curiosidad los motiva, ¿no? Ustedes pueden ver que dependiendo del modelo que utilizan para la comunicación entre redes, así es el protocolo que se utiliza, ¿no? Hay el modelo TCP/IP que tiene este mismo nombre que el protocolo, divide la comunicación de redes, la divide en capas. Entonces, dependiendo de los dispositivos o las características de los dispositivos que se comuniquen, es la capa que se utiliza y en consecuencia el protocolo a utilizar también. Bueno, ahora venimos a hablar un poco de HTML, que algo habíamos visto anteriormente, ¿no? Que acá en el chat lo dijeron de una forma bastante bien, que vendría a ser HTML como una plantilla o un esqueleto, ¿no? El cual sigue una página web para poder desplegar información, ¿no? Entonces, esto de acá se conoce como etiqueta, ¿sí? El signo mayor, el signo menor y en el medio la etiqueta HTML, ¿no? Es la etiqueta principal que, si ustedes ven, acá tiene una abertura, acá abre y acá abajo cierra. Entonces, dentro de estas dos etiquetas va todo el contenido de la página web. Este vendría a ser prácticamente la plantilla de una página web sencilla, ¿no? Por ahí, si alguien hizo la formación de frontend, esto lo vio de forma más profunda, o la de full stack, ¿no? Todo creo que tiene la de full stack en lugar de frontend. Bueno, esto vendría a ser lo que es HTML, que es el tema de etiquetas de hipertexto, ¿no? Lenguaje de etiquetas de hipertexto. Bueno, si quieren pasamos ahora a asistencia, paramos unos 5 minutitos. Creo que recibieron el mail con el nuevo. Bueno chicos, ahora vamos a hablar un poco de los diferentes roles que existen, ¿no? Los roles profesionales que existen en empresas que se dedican a todo lo que es tecnología informática, ¿no? O IT. Bueno, acá arriba, en la fila de arriba, en la primera fila, podemos encontrar básicamente profesionales que están relacionados con la parte de frontend, ¿no? Por eso es que está esta división así. Y en la fila de abajo podemos encontrar profesionales que están relacionados con la parte de backend. En primer lugar tenemos el experto UX, ¿no? O experto en experiencia de usuario,
que básicamente se encarga de la experiencia que vive el usuario con un producto, ¿no? Todo producto está pensado directamente para llegar a cierto tipo de usuarios, ¿no? Entonces, si quieren realmente cautivar a estos usuarios, tienen que de alguna forma estudiar las necesidades que estos tienen y acoplar el servicio conforme a sus necesidades, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hace un experto UX, ¿no? Entonces, generalmente buscan el hecho de que la accesibilidad que ofrece y el sentimiento, por decirlo así, que genera una determinada aplicación en el usuario sea la mejor, ¿no? Ustedes, por ejemplo, todos nos hemos cruzado con una aplicación que es malísima, ¿no? Nosotros decimos que aplicación pésima, la verdad, podría mejorar esto estaría mejor que fuese así. Bueno, en fin. Entonces, en teoría, todas esas necesidades están contempladas, o la mayoría, ¿no? Porque todo no se puede abarcar, están contempladas por un diseñador UX. De este lado también tenemos el diseñador, ¿no? Podría ser un diseñador gráfico, el cual básicamente se encarga de diseñar y maquetar la estructura de un sitio web, ¿no? Tiene en cuenta también factores como la accesibilidad de los usuarios, con capacidades especiales, por ejemplo, y se encarga también de escribir y diseñar el contenido de la página web, ¿no? Básicamente vendría a ser la disposición de los diversos elementos de la página web a lo largo del sitio, ¿no? Dice, bueno, este color queda mejor acá, esta parte necesita ser más visible porque tiene información importante, o esta parte necesita captar la atención del usuario, ¿no? Entonces todas esas cosas van de la mano tanto el diseñador como el experto UX. También del lado de frontend encontramos propiamente el desarrollador, ¿no? El desarrollador frontend, el cual básicamente trabaja en la interfaz de la página web o de la aplicación desde el punto de vista del código, ¿no? Para que la interacción que se dé entre el usuario y el sistema sea la mejor, ¿no? Básicamente el desarrollador frontend recibe toda la documentación tanto del experto UX y del diseñador para poder maquetar o para poder de alguna forma llevar a cabo el sitio web siguiendo los lineamientos que antes están pensados, ¿no? Ahora, del lado de backend, ¿qué encontramos? En primer lugar encontramos el administrador de base de datos, el Database Administrator, y que básicamente es el responsable de la administración directamente de base de datos, ¿no? Habíamos dicho que base de datos es un lugar, lo podemos pensar como un contenedor donde se guarda información de diversa índole. Más adelante vamos a ahondar un poco más en esto. Bueno, el administrador de base de datos se encarga de manejar las tecnologías de la información y la comunicación y es responsable, ¿no?, de aspectos técnicos, tecnológicos, científicos relacionados todo a base de datos. Y del mismo lado de backend tenemos propiamente el desarrollador, ¿no?, el desarrollador backend, que básicamente también lo podemos pensar como el encargado que implementa la interacción que va a tener el usuario con el sitio web, ¿no? Toda aquella parte que el usuario no ve, que no es visible y que internamente se ejecuta mediante un código, ¿no? Un código diseñado para eso, vendría a ser parte del trabajo de un desarrollador backend, ¿no? Entonces, básicamente se podría decir que va de la mano también con el administrador de base de datos. Es más, muchas veces, dependiendo del lugar donde se trabaje, se puede hacer un poco de todo, ¿no? Es decir, un poco de base de datos y un poco de backend. Y después tenemos al analista de datos, ¿no?, que es lo que nos concierne en este curso. Y como habíamos dicho anteriormente, que esto es algo que lo venimos repitiendo desde la primera clase, básicamente es el encargado de transformar los datos en información, ¿no? Información.
interactúa en este caso con la empresa para averiguar qué se requiere de los datos, ¿no? O qué se requiere de la información. ¿Se acuerdan ustedes que de la información uno puede obtener patrones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si recopilamos patrones de compra de los usuarios, podemos obtener qué producto es el que prefieren determinados usuarios en, por ejemplo, de cierto rango etario, ¿no? Por ejemplo, los clientes de 20 a 30 años consumen en su mayoría cierta cantidad de productos, ¿no? Entonces eso vendría a ser un patrón, ¿no? Un patrón de consumo. Entonces básicamente el analista de datos se encarga de obtener todo esto a partir de la información que se obtuvo habiendo procesado los datos anteriormente, ¿no? Dentro de las tareas podemos mencionar la primordial de ellas, que es la adquisición de datos, la preparación de estos para el análisis, como por ejemplo lo que podría llegar a ser muestreo, limpieza y la clasificación, ¿no? Acá estamos hablando que ya los datos se están transformando en información. Bueno, lo de los patrones que lo mencionamos también, y la visualización de toda esta información mediante recursos gráficos, ¿no? Y una parte bastante interesante también es que la información obtenida nos puede de alguna forma llevar a realizar hipótesis, ¿no? Y por ejemplo, bueno, la hipótesis que tengo es que durante este año el producto que se va a consumir más es tal. Esa hipótesis se basa o se fundamenta en patrones de consumo de años anteriores, ¿no? Entonces podríamos decir que en este caso realiza una actividad de carácter predictivo, ¿no? Siempre basado en información obtenida del pasado, ¿no? Bueno, básicamente eso vendrían a ser, más adelante vamos a ver que dentro del análisis de datos hay diferentes profesionales también, ¿no? Idealmente, porque de nuevo, ¿no? Podemos, dependiendo de dónde trabajemos, por ahí hay un solo analista de datos que tiene que hacer todo el proceso, ¿no? Bueno, básicamente podríamos decir que un programador lo podríamos definir como alguien responsable de desarrollo de software, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de diseñar y elaborar nuevos sistemas, la capacidad también de generar parches de actualización para programas y aplicaciones, y bueno, lógicamente también, ¿no? Si tiene la capacidad o es responsable de desarrollo de software, el hecho de estar en cada una de las etapas que incluye el desarrollo de una aplicación. Como tareas del programador, podríamos decir que quizás la más crucial, ¿no? Y es de la que se parte, es el hecho de analizar e interpretar requerimientos y especificaciones, ¿no? Entonces, el cliente me pide una determinada aplicación que, por ejemplo, realice el monitoreo de, por decirlo así, la actividad física que realiza una persona día a día, ¿no? Entonces, el requerimiento vendría a ser ese, ¿no? Después, ¿qué factores va a tener en cuenta para llevar a cabo esto? O si va a estar enfocado a un determinado grupo de personas o a cualquier persona en general. Bueno, vendría a entrar el lado de especificaciones, ¿no? Directamente especificaciones de carácter más técnico, ¿no? Bueno, el diseñar y elaborar nuevos sistemas también es parte de sus tareas, y como habíamos dicho, el hecho de creación de parches, formas de actualización para aplicaciones y programas, ¿no? Ahora, junto con el programador, ¿no? Un programador lógicamente tiene que saber sobre lenguajes de programación, y acá dentro del lenguaje de programación, si ustedes ven, era lo que discutíamos anteriormente, el HTML y el CSS no son considerados lenguajes de programación, pero sí JavaScript, Python y SQL, ¿no? Cabe mencionar también que Python se utiliza del lado de backend también, ¿no? Si no lo mencionamos anteriormente, Python también es tenido en cuenta, ¿no?
hay varias aplicaciones que lo utilizan del lado de backend. Esto vendría a ser como lenguajes de programación. Aquí podríamos agregar muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, Java, C Sharp, C++, el propio C, ¿no? Que es el padre moderno de los lenguajes, por decirlo así, o el padre de los lenguajes modernos. Bueno, esto por un lado. Luego, volvemos un poco más, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿El analista de datos es necesario que sepa programar como lo sabe programar un desarrollador de software? Bueno, no necesariamente, ¿no? Creo que el analista de datos, con saber realizar rutinas que sean capaces de transformar datos en información y posteriormente obtener de esta información resultados que nos permitan inferir sobre ciertas cuestiones, creo que es suficiente, ¿no? Entonces, a lo largo de la cursada vamos a ver que el analista de datos necesita adquirir, más allá de programación, también el uso de otras herramientas, por ejemplo, para la visualización de estos datos o de esta información, ¿no? Bueno, acá entra una frase bastante, por decirlo así, podríamos discutirla también, ¿no? No importa quién tiene más datos, sino el que, o sino quién le sabe sacar mejor provecho, ¿no? Entonces, básicamente esto lo que quiere decir que el que tiene la información y le sabe sacar el provecho es realmente el que, por decirlo así, tiene la mayor capacidad, ¿no?, de decisión en ciertas cosas y la mayor importancia en esta área, ¿no? Entonces, no importa que tengamos muchos datos, nosotros podemos tener silos y silos de información, o muchos discos duros llenos de datos, pero si no sabemos esto, transformarlos en la información pertinente o la información que nos interesa, realmente no tenemos ventaja, ¿no? Entonces, básicamente, de acá podemos concluir que la información bien utilizada es realmente poder, ¿no? Y si no, bueno, ¿qué más ejemplo tenemos de lo cotidiano, ¿no? Cuando nosotros estamos interesados en comprar un determinado producto y después por todos lados que navegamos nos salta ese producto, ¿no? Todo esto es parte de la inteligencia que realizan las empresas para poder de alguna forma saber qué nos interesa, ¿no? Y de alguna forma que motivarnos a gastar dinero, ¿no? El consumismo de alguna forma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tareas como analista de datos, ¿no? Habíamos hablado de ellas también. El tema de la primordial de ellas, que es la adquisición de estos, ¿no? Es saber identificar las fuentes, saber dónde buscar la información y, bueno, de alguna forma adquirirlas. Después viene el tema de la preparación de ellos, ¿no? Sabemos que muchos de estos datos obtenidos no están en el formato deseado. Algunos de ellos se han obviado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla, entonces se tiene información de personas, por ejemplo, se tiene la edad, el DNI, el correo electrónico. Puede ser que alguno de estos campos o de alguno de estos datos esté faltando para una determinada persona, ¿no? O el dato que está no corresponde al formato correcto, ¿no? Entonces, parte de la tarea del analista de datos es el hecho de depurar estos datos, de alguna forma limpiarlos y decir, bueno, si este dato no está disponible, ¿qué hacemos? Lo consideramos como nulo, le asignamos un valor, bueno, en fin, esta decisión, ¿no? Habíamos hablado de la búsqueda de patrones. Como seres humanos tenemos o tendemos a repetir patrones, ¿no? Patrones que no fueron enseñados en la infancia o en la familia o culturalmente también, ¿no? Entonces, la búsqueda de estos patrones, generalmente patrones de consumo o de comportamiento, bueno, es parte del analista de datos, ¿no? Creería más que de consumo, ¿no? El comportamiento más ahí
alguien de ciencias sociales que quiere estudiar, por ejemplo, una determinada población. También está encargado de la visualización de datos mediante gráficos, mediante dashboard también, ¿no? Y como habíamos visto anteriormente, la formulación de hipótesis, ¿no? Sí, de alguna forma generar hipótesis que lo que buscan es predecir un evento futuro, lógicamente basado en comportamientos en el pasado, ¿no? No es únicamente tirar por tirar, ¿no? Decir, sí, yo creo que este año va a pasar tal cosa, ¿no? No, tiene que estar fundamentado en todo un análisis estadístico para poder llegar a la formulación de dichas hipótesis. Bueno, ¿qué fue lo que vimos hoy? Bueno, definimos lo que era la tecnología de la información y de las comunicaciones, vimos conceptos generales, ¿no? Hablamos de la relación cliente-servidor para explicar el funcionamiento de Internet. Hablamos también de las dos áreas o dos grandes áreas que está dividido o dividida una aplicación o una página web, el frontend y el backend. Y hablamos también del programador propiamente dicho y del analista de datos, ¿no? En la próxima clase nos vamos a meter ya de lleno en conceptos relacionados a lo que es Big Data, ¿no? Y calcularía yo que para el siguiente jueves estaríamos haciendo ya algo práctico. Vamos a arrancar algo con algoritmos, con diagramas de flujo, como para poner un poco más de dinamismo, ¿no? Si por ahí estas clases, al ser muy teóricas, a muchos, no sé, no se sienten del todo cómodos, ¿no? Porque dicen, bueno, para eso, no sé, yo espero algo más práctico, por decirlo así. Entonces, tengan paciencia nada más, prácticamente serían las dos clases que vienen, que restarían, y creo que para la cuarta clase estaríamos metiendo algo un poco más práctico, más interesante, por lo menos para alguien que nunca lo ha visto, ¿no? Lo que son algoritmos para la resolución de un problema con diagramas de flujo. No sé si hasta acá había alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Vamos a ver el chat. Sí, Bárbara. Gracias, profe. Yo quería consultar si en el Classroom vas a ir poniendo material como para ir leyendo y aprovechar mejor la clase. Si hablaste de algoritmos, por ahí podés poner, no sé si ya tenés previsto colocar algún material que nos adelante el tema o que el que quiera ir leyendo para aprovechar toda la clase práctica. Sí, tal cual. Mira, para la clase de hoy tenía pensado, además de la presentación, poner un video de lo que era IP y DNS, que habíamos hablado algo, ¿no? De la IP y del servidor o resolución de dominios de Internet, porque en la comisión anterior se les dificultó un poco entender esto. Entonces hay un video que está bastante bueno, que lo explica más de forma gráfica, más animada, entonces esto como para reforzar un poco esto, ¿no? Lógicamente no es el propósito del curso, pero no sé, a mí esas cosas, por ejemplo, cuando la primera vez que la vi me gustó que me quedaran lo más claro posible, ¿no? Hay más para profundizar igual. En cuanto a algoritmos también, sí, van a tener un apunte, tanto en las aulas virtuales y también les puedo colgar algo en la planilla, si ustedes quieren. Algo también, sí, sencillo, ¿no? Porque para complicarnos hay, pero creo que por el background que tenemos o que se tiene en el curso, ¿no? Creería que es mejor ir paulatinamente introduciendo ciertos conceptos, ¿no? Para que después, porque si no uno se agobia, en algún momento se ve un montón de información, lógicamente no deja de generarle cierta incomodidad, ¿no? Pero sí, quédate tranquila, en cuanto a esto voy a subir un video para quien lo quiera ver, ¿no? No es obligatorio. Y después de algoritmos, seguramente cuando vayamos a ver esos temas, también se va a subir información. Sí, Lucas. Buenas tardes. Yo te quería preguntar lo siguiente. Yo capaz no estoy entendiendo, es la primera vez que hago un curso de codo a codo. Si vos todos estos
digamos, temas teóricos, digamos, los estás abordando así como por arriba y que después lo vamos a profundizar un poco más, o me tiene que surgir a mí de la cabeza profundizar, no sé, por ejemplo, en el tema de análisis de datos, digamos, de lo que, eh, digamos, cuáles son las funciones específicas del área. Por ejemplo, yo trabajo ahora en una parte de analista de datos. No completamente, pero hago muchas cosas de analista de datos. Y muchas de las cosas que dijiste me quedan por la mitad. Por ejemplo, corroborando con las cosas que hago yo hoy en día. Entonces, eso es lo que no entiendo. Si vos ahora estás diciendo como las cosas, tomando como un breve resumen y después vamos a interiorizarnos, o es esto, digamos. Sí, en cuanto a lo que se refiere directamente a análisis de datos, se va a interiorizar, ¿no? Es el propósito del curso. Si no, estaría por más el nombre, ¿no? Después, No, por eso tener te en cuenta otra preguntaba. cosa también. Claro, no, el programa está pensado todo por una unidad pedagógica, ¿no? No lo saco yo. Hay toda una unidad trabajando que depende de la agencia de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, el material que nosotros vamos siguiendo es el que nos brindan. Nosotros tenemos la libertad de complementar estos temas con cosas que nos parezcan bien, ¿no? Y esto hasta cierto punto es bastante subjetivo, ¿no? Porque yo te puedo decir, mira, a mí me parece bien este tema, pero capaz vos que venís trabajando en el área decís, bueno, es una pavada porque esto lo reconozco, ¿no? Trabajo día a día con esto. Pero para alguien que nunca ha tenido contacto puede ser que no. Entonces, la No, no. línea o Sí, no, la no, base de igual la que yo parto, no, déjame terminar. La base de la que yo parto es básicamente de la gente que nunca ha tenido contacto con esto, ¿no? Y paulatinamente ir introduciendo estos conceptos. Para alguien que lógicamente está trabajando en esto, que bueno, ¿no? Es lo que creo que todos los que están acá en algún momento desean, o capaz no. Entonces, esa es la base de la que yo parto. El hecho, porque es lo que me mandan y es lo que considero también apropiado, ¿no? Gente que nunca ha tenido contacto, poder estos conceptos que les sean introducidos paulatinamente. estoy No sé si completamente de eso acuerdo, resuelve la profe. No, no. inquietud. Sí, 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 no, solamente era para hacerte alguna pregunta en el medio y no quedarme con dudas o esperar, digamos, a cuando interioricemos un poco más. Era solamente por eso. Claro, bueno, tal cual. Sí, no, quédate tranquilo. En cuanto a lo que es análisis de datos, sí se va a profundizar. Sí. Como vuelvo a repetir, ¿no? No vamos a entrar en estadística descriptiva. Eso se los vengo cantando desde la primera clase como para que no generar falsas expectativas, ¿no? En ningún momento vamos a ver machine learning, mucho menos deep learning. Eso está pensado para una segunda parte del curso que si las cosas van como van, estaría para el año que viene, para inicios del año que viene. Entonces lo que ahora nosotros vamos a ver es únicamente análisis descriptivo, ¿no? Poder generar de alguna forma informes, obtener los datos, depurarlos, todo esto automatizarlos mediante Python o las librerías Panda, NumPy, ¿no? Predictivo no vamos a ver nada, es totalmente descriptivo, lo aclaro de nuevo, ¿no? Y cada vez que pueda lo voy a volver a mencionar, para no generar falsas expectativas, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más? Sí, Alan. Sí, quería preguntarte, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, quería preguntarte, eh, como, ¿qué te pueden pedir siendo analista de datos? O sea, que recopiles datos, no sé, más comerciales, o pueden pedirte cosas así tipo buscar alguien que esté estafando, por ejemplo, en la aplicación, en la empresa, lo que sea. eh, no sé cómo decirte, recopilar datos o usarlos para sí, Mira, con esos fines, o qué más cosas te pueden pedir, ¿no? básicamente es el área que vos trabajáis, ¿no? Por Sí, ejemplo, si es el área directamente a que ofrece un servicio o un producto, entonces básicamente dependiendo de los clientes que tengas, obtener cuál fue el consumo de cada cliente el último año o un consumo promedio, por ejemplo, entre un rango de clientes, ¿no?
Entonces, ver qué producto se vendió más y cuáles clientes fueron los que los consumieron, qué edad tenían, ¿no? Eso por un lado. Después, si te dedicas, por ejemplo, análisis de datos en el área de salud, ¿no? Sí. No sé, podría ser el tema de estadísticas de los medicamentos más vendidos y poderlo relacionar con algún tipo de enfermedad, ¿no? Hay muchas áreas realmente. Yo había visto en Mercado Libre, por ejemplo, que buscaban eso de para estafas, ¿viste? Viste que y quería saber si tenía algo que ver también con esto, con data analysis. O sea, supongo que te darán toda la información de alguien y te preguntarán, a ver, y vos analizarás y te imaginarás, ¿no? Y verás. Sí, mira, el tema que con información personal entra un montón de cosas éticas, ¿no? Para poder utilizarlas. Supongo que el Mercado Libre cumple todas las de la ley para poder, por ejemplo, analizar el perfil crediticio de una persona, ¿no? O analizar los casos de fraude, que creo que es lo que vos vas Eso, sí, sí, el caso de apuntando, fraude. ¿no? Claro, sí, la información, yo desconozco cómo hacen el análisis, te mentiría, ¿no? Pero supongo que te deben averiguar hasta, no sé, lo Sí. último de la persona que están investigando, ¿no? Es más, es decir, es lo que hacen entidades financieras como, eh, donde, bueno, están todos nuestros récords crediticios, ¿no? Cada vez que uno genera un récord. Sí, o sea, en ese tema, ¿tendría algo que ver con data analysis o es más de otro tema? Tenés que estudiar otra cosa. Sí, es decir, podría ser una mezcla de dos áreas, ¿no? Pero yo creería que por lo menos para lo que vos estás enfocando, sí, podría ser el análisis de datos una herramienta, ¿no? No sé si en su totalidad, ¿no? Eso habría que ver después. Te digo porque, no sé, por ejemplo, yo soy ingeniero aeronáutico, ¿no? Y lo que realizo yo, por ejemplo, es el análisis de fractura de algunos componentes que se utilizan en la industria aeroespacial. Entonces, estos componentes se someten a una gran cantidad de ensayos y después vos podés predecir qué tiempo de vida tiene que tener ese componente o va a tener o a los cuántos ciclos puede fallar. Entonces eso también es análisis de datos, porque yo me baso en una cantidad de datos bastante grande que hay, que me da el proveedor de las piezas, o me da, por ejemplo, algún instituto de normalización como es Irán, acá en Argentina. Entonces con esa información yo recopilo todo lo que pasó anteriormente y puedo más o menos inferir qué puede pasar. Entonces también es análisis de datos, ¿no? Perfecto. A pesar que, por ejemplo, directamente no utilizo en su totalidad Python. Utilizo Python para crear alguna rutina, sacar los datos de una base de datos y después lo otro es mediante gráficos, ¿no? O sacar el promedio, sacar varianzas, sacar diferentes estadísticas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, nada. Daniel, ¿tenías una pregunta? No, era para acotar a lo que estaban diciendo recién de la detección de fraude, que lo que busca, la forma de buscan desvíos primero, tienen como un estándar del comportamiento de la persona, digamos, lo digo muy por arriba porque no es en lo que trabajo yo, pero busca un desvío sobre ese comportamiento y ahí ven analizar esa persona a ver si está haciendo fraude, pero eso ya después pasa a un lugar especialista, pero el analista busca eso, busca los desvíos en el comportamiento para tener un caso sospechoso. Bueno, perfecto, gracias Daniel por la acotación. Sí, también en el tema de redes, vieron el tema de seguridad, que lo que se analizan son paquetes. Entonces, por ejemplo, un firewall, busca paquetes que no cumplan con un determinado protocolo, que estén corruptos, ¿no? Entonces decide si dejarlo pasar o no. Entonces, bueno, va de la mano con lo que decía Daniel, ¿no? Busca, más o menos tiene un estándar, dice esto tiene que venir por acá. Si se desvía un poco, hay algo raro acá, ¿no? Entonces, mejor lo corto. Eso vendría a ser en el caso de redes, ¿no? Que se analizan paquetes potencialmente peligrosos, paquetes sospechosos,
que por ahí no cumplen con el protocolo o le hace falta alguna información. Entonces, bueno, esto generalmente lo filtra un firewall, ya sea como hardware o software, y bueno, decide o no el que pase. ¿Algo más que querían comentar, acotar? Bueno, chicos, creo que bueno, ahí había compartido algo Fernando. Bien. Sí, tal cual, perfecto. Sí, vieron el curso, como en un momento lo charlamos al inicio, lo que brinda es eso. Busca darles herramientas y después, por lo menos lo que yo trato de transmitir es que cada uno se vuelva autodidacta, ¿no? Si yo lo tuve que aprender en la carrera, lastimosamente lo aprendí a golpes y realmente me sirvió bastante. Entonces, por ahí las herramientas, creo que en todo es así, ¿no? A menos que uno haga un bootcamp en donde le dedique 8 horas al día, donde, bueno, es otra finalidad. Pero estos cursos lo que pretenden es brindarles las mínimas herramientas con las cuales ustedes puedan defenderse y ampliar el conocimiento, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué herramientas tengo? Tengo esta de acá, voy, busco acá, me soluciona el problema, listo. No, no me lo soluciona, bueno, sigo buscando. Entonces, por lo menos eso es lo que yo trato de que transmite y es lo que considero que transmiten estos cursos, ¿no? Cursos que tienen una dedicación relativamente poca a la semana, ¿no? Estamos hablando de 3 horas y después lo que ustedes le dediquen por fuera, ¿no? Y lo que en algún momento les va a pedir la plataforma mediante parcialitos, mediante trabajos prácticos, ¿no? Que eso viene más adelante también. Así que bueno, chicos, pudieron pasar todos presentes, porque si no pasan nuevo el formulario, lo abro un rato y quien queda... Claro, sí, pues, podría ser una buena base. Si no, yo realicé bastantes cursos en Coursera, en donde no son pagos. Hay una forma para Coursera que podés solicitar una beca y bueno, te piden una explicación en inglés del por qué solicitas la beca y te dan acceso a varios cursos, por no decir a todos. Entonces, hay varios cursos que están buenos de análisis de datos. Hay uno de la Universidad de Michigan. Está todo en inglés, no es el único problema, no hay traducción. Pero refuerza mucho este curso, se lo digo por experiencia propia. Mejor dicho, es una especialización como la vende Coursera. Entonces, tienen la primera parte, que es de Python, análisis de datos, y las dos últimas partes de Deep Learning y Machine Learning, donde bueno, se entrenan diferentes algoritmos para el aprendizaje. Entonces, se los recomiendo. Si ustedes se quieren dedicar nuevamente, vuelvo, ¿no? El curso les brinda una herramienta. Después, como ustedes se abran paso en el mundo de acá, depende mucho de eso, ¿no? Muchas veces hay que tener la perseverancia y otras hay que, bueno, entrarle sin miedo, por decirlo así, algo, ¿no? Y aprender un poco a los golpes. Es un poco de todo, ¿no? Creo que no hay una receta también. Lo que a mí me funcionó puede ser que no les funcione a ustedes. Pero bueno, creo que el curso por lo menos les brinda eso, ¿no? Herramientas mínimas. Bien, pasaron toda asistencia, ¿no? Pudieron completar el formulario, por lo visto sí, porque nadie me dijo lo contrario. Bueno, muchachos, no me queda más que desearles un feliz finde. Julián, ahí te comparto el enlace. Hasta luego, profe, buen fin de... Hasta luego. Julián, una cosa ahora que nos cruzamos por acá. Puede ser que tu mail esté bien con el que te registraste, porque una vez envié un mail y me rebotó, por lo menos de tu dirección. No sé si podés pasármelo por chat, así lo actualizo. Dale, te lo escribo a este chat.
Sí, por favor, así lo copio porque había el tuyo y había el de alguien más que me parece que se terminó dando de baja después, que me decía que no era posible enviar. Ahí te lo escribí. Perfecto. Bueno, y ahí está el enlace para el presente, ahí está habilitado el formulario también. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno chicos, algo más para